Y ahora, a continuación, José María Lancho, que hablará sobre la hora de un nuevo concepto jurídico, el patrimonio común hispánico. Adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias al museo, muchísimas gracias a Jesús García Calero, que no sé de dónde saca el tiempo, verdadero trapero de los segundos que, de alguna manera, los rescata o directamente los secuestra, me imagino, de su familia, de dentro, ¿no? De donde más te puede costar, y ha conseguido un pequeño milagro, que es reunir a la parte más silenciosa y, sin embargo, quizá a la parte más activa, y a la que hay que rendir un homenaje sincero. Yo creo que ese es el sentido de esta contribución que puede hacer a la sociedad civil colombiana, española, también mexicana, panameña, que han estado trabajando precisamente para que una mentira, que es una mentira también jurídica, consiga llegar a efecto. Ya es un éxito que se ha ido retrasando meses y meses este propósito francamente desastroso para Colombia también, para España también, y yo creo además que nos intentan confundir con vanas ecuaciones, como Colombia no ha suscrito la Convención del Derecho del Mar o la Convención UNESCO, todo es una decisión presidencial. No es cierto. O sea, estamos mucho más próximos, no solamente en sensibilidades culturales desde el mundo académico o de una sociedad civil crítica, sino también desde el punto de vista jurídico. En Colombia existe la inmunidad soberana desde su mismo nacimiento, es congénita. O sea, había próceres independentistas que pedían inmunidad en buques de guerra de terceros estados. España se lo reconocía. La inmunidad soberana de los buques de guerra es una constante en la historia de Colombia, es un país de la comunidad internacional y, además, con una experiencia notable, además, en el ámbito de la arqueología terrestre, que esperemos que efectivamente se moje esos valores y se adapten a la realidad de un patrimonio subacuático. Yo quería compartir una primera idea, que he insistido muchas veces en ella, y es en el hecho de la discriminación de la herencia hispánica. Un segundito. Voy a mostrarles. Sí, la veo aquí. Sí, pero ahora. Un segundito. Ahora. Espera, ábrela para que te quede. Ven el cuadro del San José que nos pintó la pintora María Blanco, basándose además en descripciones históricas del buque. Fue un trabajo de... Es que no lo veo. F5, es que no tengo el teclado yo aquí. Y espera aquí abajo, es que no lo veo. Espera. Por aquí. La presentación. Perfecto. ¿Qué pasando con el...? Excelente, gracias. Tenemos que entender que el patrimonio de origen hispánico, el patrimonio subacuático de origen hispánico, no recibe el mismo tratamiento que el patrimonio subacuático de otros orígenes culturales. Esa realidad muchas veces nos pasa desadvertida, pues porque muchas herramientas de derecho internacional no precisan tanto a veces el problema práctico, lo que está sucediendo en la digestión de la industria, de la gran industria cazatesoros internacional. Y eso, pues, a lo largo de... Yo decía Luis Español, que alguna vez también nos ha ayudado con sus investigaciones sobre la leyenda negra, muchas veces, a lo largo de los 19 años que de alguna manera estoy publicando, colaborando con esto, nos pasan desadvertidos, e incluso en sociedades avanzadas con las que compartimos valores fundamentales, como Estados Unidos. Entonces, los pecios históricos en Florida, los que están en la National Register of Historic Places, son solamente 2 de los 13 que tiene declarados, cuando efectivamente hablamos de Florida como la gran meca industrial
de los cazatesoros. El tipo de posición que muchas veces vemos en los organismos públicos norteamericanos, y ahora con eso vamos llegando y nos acercaremos a Colombia rápidamente, es a veces aterrador. Y a mí me parece sorprendente leer tanto en las comunicaciones a la bolsa de algunas de las empresas que se cotizan y se dedican a la industria cazatesoros, pues hablar de los tesoros robados del Nuevo Mundo, hablando de lo que es su explotación comercial primaria, ¿no? Y esa idea de que los restos del naufragio corresponden a material robado y que las personas que sucumbieron en esos naufragios tenían una tara moral que hace legítimo, efectivamente, el expolio de sus restos o la ausencia de valor histórico y arqueológico sobre los mismos, es un lugar común en las páginas donde estas empresas se anuncian, donde estas empresas se manifiestan en las administraciones, y es una herramienta fundamental ideológica con la que consiguen, negando carácter de verdad de historia y de arqueología americana, e incluso siquiera una vinculación moral o legal con de estas sociedades con las sociedades que tienen origen en esos restos arqueológicos, española, portuguesa, por supuesto. Como vamos a corroborar, se trata sin duda de uno de los atentados culturales consumados más graves que ha podido producir una sociedad desarrollada. Yo sí llamaría que estamos ante un crimen de lesa humanidad. O sea, yo creo que es un atentado tan terrible lo que está sucediendo ahora mismo, sin casi percibirlo, o sea, con esa invisibilidad que dota la profundidad del mar, y que ahora mismo nos consta que se está produciendo el expolio, muchos expolios. Cuando nos preocupamos de hacer una evaluación temporal de qué espacio de tiempo disponemos para buscar, encontrar una respuesta eficiente contra la industria de cazatesoros, que fue también, buscamos una modelización matemática, nos ayudó un ingeniero muy importante, Alfonso Fernández Durán, estuvo también gente de la academia importante, María Cruz Berrocal, nos ayudaron otros historiadores. La cuestión es que comprobamos que para el patrimonio hispánico tenemos una ventana muy estrecha, nos salía unos 10 años. Luego UNESCO ha repetido, aunque no vinculándose con ningún estudio concreto, que también esos 10 años pueden ser una realidad. Entonces, realmente estamos ante un espacio que corresponde, un espacio de responsabilidad que corresponde a nuestra generación. A veces es muy significativa la dureza de las declaraciones de expertos que se presentan también en los santuarios de los parques nacionales, en algunos de Florida. Yo me he quedado asombrado, ¿no?, acusando de genocidio sistemático, y que eso, evidentemente, negaba cualquier virtualidad arqueológica a los restos, y, por supuesto, que el derecho internacional no podía amparar ninguna ambición de protección sobre los mismos. Podría dar una serie de nombres de personajes que, desgraciadamente, se han cruzado con nuestro patrimonio y han intentado la devastación incompleta de un registro de historia común, que es el americana, además, en Estados Unidos, y es que son decenas. A mí esto tampoco nos tiene que hacer pensar que es una singularidad en Estados Unidos. Esto abarca el globo entero. Vemos, por ejemplo, en el caso del San José, que la empresa que va a prestar el músculo tecnológico, Ocean Infinity, va a emprender el rescate del buque de Shackleton, a investigarlo, pero ya ha advertido que no va a tocar nada de sus restos. Va a ser una intervención absolutamente arqueológica, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que pretende hacer con el San José, que es su vaciamiento en 6 meses. A mí es muy importante, por tanto, que entendamos que el patrimonio hispánico, de origen hispánico, es el objetivo principal de la industria cazatesoros internacional, y que existe una discriminación eficiente en muchas instituciones
que hacen que este patrimonio tenga un tratamiento distinto, que legalmente reciba un tratamiento diferenciado, que la práctica legal, regulatoria, nos encontremos unas divergencias inexplicables. Podría dar muchos datos, he investigado muchos asuntos judiciales y administrativos en Estados Unidos para comprobar dónde se exigen criterios arqueológicos y cuáles son y dónde no. Aquí tenemos una, perdón que sale descuadrada la imagen, pero esta es una imagen absolutamente cotidiana, familiar, común de la idea que se tiene del patrimonio hispánico. Nadie concebiría que un arqueólogo saliera de una pirámide con el tocado de una momia, como tampoco ocurriría o se permitiría que esto sucediera con un buque de otro origen, ¿no? Aquí vemos, y esto, una de las minas que sigue abierta y por decenios, son las que corresponden a La Tocha, a Santa Margarita. Esta es la información máxima que esta gente produce. O sea, el juez, esto está sacado de documentación judicial, el juez no mira nada más. Nadie se persona, nadie se pronuncia sobre esto, la ilegitimidad de la atribución de dominio sobre estos restos, y como pueden ver, hasta ahí llega la capacidad de extraer información histórica de este expolio, porque es una descripción judicial y legal de un expolio. ¿De dónde surge la idea de hablar de un patrimonio, puesto que está en 5 continentes? ¿De dónde surge la idea de un patrimonio cultural compartido, de un patrimonio cultural común? Desde 2008, cuando ya estaba el proceso Odyssey contra Odyssey tomando velocidad, la empresa Cazatesoros, en su diseño de laboratorio legal, concibió también que se personaran efectivamente el Perú. El Perú, nada menos que enarbolando los derechos históricos de las minorías indígenas que pues habían supuestamente subsistido a pesar de la conquista y de la experiencia de aculturización hispánica en esa sociedad. Lo cierto es que el argumento español pues fue procesal, esencialmente. Y al final ese asunto, ese capítulo singular, a muchos nos extraña el posicionamiento de Perú, porque Perú no consideraba esos restos como restos arqueológicos, los consideraba como un oro, como una plata a la que tenía derecho como tal metal, ¿no? Entonces, el posicionamiento de Perú fue desestimado por el tribunal. Era un país, una república que no existía en el momento en que aquella deflagración sucedió, y nos conformamos con eso. Yo creo que al final fue disculpa. Al final fue un silencio arrogante, yo creo, o al menos así se interpretó. Y me pareció que perdimos una oportunidad importante a la hora de explicar otras cuestiones. Porque, efectivamente, la idea que subyace y que es la idea de la industria cazatesoros es que existe una vinculación entre las situaciones difíciles de algunos países o algunas repúblicas americanas y la experiencia de la hispanización de esos países. Y entonces nos hemos conformado con que subsista esa pregunta y no la hemos respondido. Creo, sinceramente, que vehicular la situación azarosa de algunas minorías o de sectores de la población de algunos de esos países con la experiencia de la conquista en el siglo XVI puede ser un recurso jurídico, político, pero no puede trasladar un debate sobre nuestra propia identidad a esos márgenes en los que nuestra historia descolocada en el tiempo
coexiste, realmente no hay una continuidad, no somos herederos de lo que hacemos y vivimos perpetuamente en una situación en la que somos víctimas, pensamos como víctimas y reaccionamos como víctimas. No se progresa de esa manera. Estaba buscando una declaración que me llamó mucho la atención de un académico peruano, me parecía fundamental, pero no la localizo aquí. Y lo que sí quería llamarles la atención también, el segundo elemento, antes de entrar en la definición de patrimonio común, es que toda esta discriminación tiene un efecto poderosísimo político y tiene un interés político realmente alarmante y fundamental. Uno es, ya entrando en el asunto del posicionamiento de Colombia, Colombia ha sostenido en su última resolución judicial, la del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de allá, que sus derechos no provienen de ser la continuación de España. No, es que nosotros también somos España y, por tanto, estos derechos pues, también son nuestros. No. Lo que ha sostenido, y eso es con una intención muy poderosa, ideológica muy poderosa, es que invocando la ley de 16 de octubre de 1821 del Congreso General de Colombia, que es una ley nacida del estado de guerra en aquel momento entre los independentistas y los patriotas colombianos y el Reino de España, dice: libertada por las armas de la República, cualquiera provincia, ciudad o lugar deberán ser secuestrados y confiscadas todas las propiedades que se encuentren en su territorio correspondientes al Gobierno español. Es decir, el justo título del presidente Santos, según su Consejo de Estado, es la vigencia de la Guerra de la Independencia, al menos hasta que Colombia reclamó aguas territoriales, que creo que fue en 1930. O sea, realmente hemos estado... Bueno, ahí ya lo planteó, efectivamente. Si luego ya se materializó en norma posteriormente, pues hemos mantenido una guerra sin saberlo ciertamente larga. Y es terrible, ¿no?, que sostengamos esa idea de la persistencia de la guerra en el fondo del mar como vínculo último entre y explicación final de la cuestión del San José, que subyace en el San José. A mí me ha sorprendido la escasa defensa del valor universal y el contenido necesariamente común de estos restos, su carácter de testimonio de nuestra contribución común a la historia humana, un significante común, porque tiene un significado común. Yo creo que eso es algo que compartimos, la inquietud de mucha sociedad civil, también en el ámbito político colombiano y, por supuesto, en España, ¿no? Sin embargo, ninguna iniciativa al respecto se había emprendido hasta que ahora el ABC, con Jesús García Calero pilotando, pues nos ha dado ocasión a plantear cosas nuevas, como decía Antonio. El tiempo hispánico, que decía antes, no acaba de expirar, que convierte en vigentes todas sus causas y todos sus agravios, como si estuvieran abiertos, un tiempo no sobre el que uno se desliza, sino que carga por completo a la espalda desde la era de los galeones, desde la expulsión de judíos y moriscos, al Guernica, al 11M o a la guerra hispano-norteamericana, descolocadamente coetáneas, contemporáneas en una identidad que desconoce el reencuentro. Y eso creo que exige soluciones, exige novedades. El nacimiento de un concepto, pues ya les digo que fue como consecuencia de aquel posicionamiento. Estuvimos comentándolo en el High Festival, habíamos publicado alguna cosa. Finalmente, en el Congreso ICUBA, que se hizo en Cartagena, en la Cartagena española, se presentó una ponencia específica sobre eso. Y ahora, pues gracias a las inquietudes del mundo académico de países americanos, pues podemos estar planteando a ver qué de estas ideas pueden ser rescatables y adaptables a una problemática que exige una solución ya. En ese sentido es imprescindible la cooperación, el protagonismo de los científicos sobre los políticos, llamo la atención a esto, que se habiliten espacios de actuación legal,
si es necesario, pues una carta hispánica de patrimonio histórico sumergido, o cualquier otro concepto que podamos proveer para ello, una declaración conjunta que siente las bases de una política coordinada de defensa, de difusión y conservación de ese patrimonio histórico sumergido. Lo que se ha comprobado es que este concepto, según lo íbamos moviendo, pues a otros les llamaba también la atención. A mí me contactó un funcionario holandés y me dijo que estaban abriendo, o sea, que había leído con mucho interés lo de Cuba y que estaban abriendo una, que llevaban avanzado el asunto y que estaban con un programa sobre patrimonio compartido. Y que su primera experiencia, había sido con Australia. Efectivamente, Holanda, en un primer momento, y como ha significado o ha precisado muy bien Antonio, hizo una cesión de los derechos sobre una serie de buques de la Compañía Oriental y de las Indias Orientales, y vio que esa experiencia, aún no la definió compartida, fue interesante, desbloqueó problemas políticos con Australia, pero no le encajó tanto en la idea que tenía de participar, de poder tener un protagonismo compartido, común con Australia sobre su propio legado histórico. Entonces, ha empezado a desarrollar también un programa sobre patrimonio compartido. Es decir, resulta que estamos llegando a conclusiones desde aquí que llevamos hablando de ellas y nos están oyendo, están tomando medidas que sirven para lograr desbloquear este tipo de problemática diplomática, y en esa situación imprescindible de que se hagan afirmaciones nuevas dentro del ámbito de la cooperación y de la ciencia, me preguntaba un político panameño, y bueno, ¿qué supondría cómo usted idea la cuestión de un patrimonio común? Desde luego, el reconocimiento de la inmunidad soberana del buque histórico. ¿Y por qué? Pues porque es el único instrumento, y de verdad que en mi experiencia como abogado, en lo que he podido participar en la protección y las peleas por nuestro patrimonio, lo único que ha funcionado es la inmunidad soberana. Muchos esperábamos, yo el primero, que hubiera tenido más consecuencias el convenio UNESCO. Desgraciadamente, no están lo suficientemente maduras las vías de cooperación entre Estados como para conseguir que se materializara de una manera eficiente. Sin embargo, sí ha funcionado la inmunidad soberana. La inmunidad soberana para un Estado que excluye la posibilidad de comercializar bienes culturales y más aún un patrimonio de esta antigüedad con lo que no nos hemos encontrado porque no lo hemos investigado todavía. Estamos en ciernes ahora con un primer galeón. Resulta un instrumento esencial. Respecto a los posibles restos de marinos caídos españoles y el carácter de tumba del yacimiento, pues también es fundamental. Colombia, insisto, no está tan lejos de posicionamientos españoles. Ellos sí han suscrito convenciones sobre la protección de los restos de caídos en batallas. Quiero decir, existe un corpus histórico suscrito por Colombia que haría que se pudiera efectivamente amparar el carácter de tumba de guerra de los restos del San José. El carácter no comercial de todo el contenido del yacimiento. Eso es fundamental. España condicionaría 100%, porque no hay margen para la discrecionalidad, cualquier experiencia de cooperación sobre el yacimiento a que tuvieran destino comercial los restos que pudieran ser intervenidos. Carácter compartido del contenido cultural del yacimiento, la noción de patrimonio común hispánico. Eso que supone, no habría ningún problema para que, manejando desde España el carácter demanial de estos bienes públicos, puedan adquirir un carácter
compartido, incluso en aspectos como la propiedad. Los holandeses han cedido a veces la propiedad, a veces lo que han hecho ha sido ceder solamente en préstamo. Yo creo que cada país o cada caso buscará la fórmula que más convenga. Lo más lógico, desde luego, es que la residencia de los restos rescatados, de una manera principal, pues fuera en el país costero. Yo creo que la historia común exige que precisamente no se desvincule esa experiencia histórica de esa geografía global de la que somos consecuencia. El principio de cooperación en la intervención sobre el yacimiento es fundamental y está íntimamente ligado con el reconocimiento de la inmunidad soberana y, por supuesto, la suscripción de los protocolos redactados en los anexos de la Convención UNESCO de 2001, que ahí sí creo que es universal la sensibilidad de la mayor parte del ámbito arqueológico, de los profesionales que en definitiva son a veces los que se echan de menos cuando hay que solucionar una disputa de este tipo. Y esa es una propuesta que queda arrojado al suelo de académicos, de políticos y de funcionarios, y espero que pueda servir para que estos yacimientos sirvan precisamente como un punto de reencuentro entre sociedades que muchas veces no es fácil que hayan un puente que les haga coincidir y que sean precisamente científicos los que accedan a ese pasado común, a veces maltratado y manipulado como leyenda negra, de cuya experiencia pues Manuel Lucena nos ha ilustrado muy bien. Y nada más, muchísimas gracias.